Muy buenos días. Es de verdad un enorme placer y yo creo que un placer especial dar la bienvenida a esta cuarta edición de la jornada Contar el Terror. Y en primer lugar quería, y de una manera muy especial, dar la bienvenida a las autoridades que nos acompañan, a doña Alicia Echeverría Jaime, delegada del Gobierno en Navarra, a todos los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también tienen a bien estar aquí esta mañana, a todos los invitados, a las invitadas, a los ponentes, a quienes van a compartir a lo largo del día sus experiencias, sus investigaciones, sus producciones con los asistentes, así que muchísimas gracias. Esta cuarta edición de Contar el Terror la hemos titulado Contar el Terror, Territorios de Memoria. Pensamos o aspiramos y esperamos que esta ocasión genere un espacio de reflexión, de testimonio y de análisis que, y así se ha preparado el programa, reúne voces que son imprescindibles para que podamos profundizar en la comprensión de cómo la violencia política ha marcado nuestras sociedades y también nuestras narrativas sobre nosotros mismos, sobre nuestra identidad social. Este es un evento que cada año realizamos de la mano de la Fundación Víctimas del Terrorismo y del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. A continuación presentaré a quienes lo representan aquí conmigo, a quienes agradezco una vez más la confianza que depositan en nuestros investigadores y en la facultad, no solo para la realización de esta jornada, sino también para llevar a cabo otras actividades, investigaciones y demás. Así que muchísimas gracias. Pensaba que la universidad no puede ser ajena a lo que pasa en el mundo, especialmente aquello que causa sufrimiento a las personas. Estos días estamos viendo cómo el terror, incluso aquel que apela a la violencia física, no está tan lejos, ni en el tiempo ni en el espacio. El terror posible que inundó este campus hace unos días y nos hizo recordar otros momentos que para muchos de los que habitamos este campus de manera habitual ya creíamos patrimonio exclusivo de nuestra memoria. Estos sucesos, a los que pudimos asistir hace unos pocos días, en lugar de amilanar nuestro espíritu o de acallarnos, suponen un acicate para seguir trabajando en hacer presente la memoria como un acto de justicia a nuestra propia identidad social histórica, pero también como una vacuna para evitar que eso que la semana pasada quedó en conato se convierta, pase de potencia a acto, ¿no? Y por lo tanto creemos que es una responsabilidad. Por eso esta jornada se propone como un espacio de memoria activa, un ejercicio de memoria activa que nos interpela desde distintos territorios: el periodismo, la narrativa y el cinematográfico. Y nos invita a pensar cómo se cuenta el terrorismo, cómo se cuenta la violencia política, cómo se recuerda, cómo esos recuerdos se transforman en relato y quizá en conciencia. Para ello contamos con un elenco de voces privilegiado, pienso. En primer lugar, contamos con Alejandro Ruiz Huerta, último superviviente de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha. Alejandro Ruiz Huerta es abogado y profesor de Derecho Constitucional y su trayectoria encarna el compromiso ético con la democracia y con la justicia social. Su último libro, Violencia, Compasión, Memoria, nos recuerda que la compasión puede ser una respuesta revolucionaria ante el horror. Nos acompañarán también Miquel Ayestarán y Beatriz Lecumberri, periodistas y antiguos alumnos de esta facultad que han cubierto y siguen haciéndolo durante décadas el conflicto israelí-palestino desde el terreno. Su trabajo y su trayectoria condensan muchos de los valores que aspiramos a enseñar en estas aulas. Contamos también con Sonia Sánchez Díaz, experta en relaciones internacionales e investigadora del mundo judío. En un momento en el que Gaza está en el epicentro de la actualidad, su mirada crítica y su experiencia buscan ayudarnos a entender los desafíos éticos y humanos que enfrenta el periodismo en contextos de violencia extrema. Y cerraremos la jornada con el equipo de Un fantasma en la batalla, una película que habla de la lucha antiterrorista contra ETA desde la perspectiva de una agente infiltrada. El director Agustín Díaz Llanes y las productoras Sandra Hermida y Belén Atienza, además del actor
Andrés Gertrudix, nos hablarán del proceso creativo, del rigor histórico y de cómo el cine puede contribuir a la pedagogía de la memoria. Esta jornada, como ninguna de las anteriores, me atrevería a decir, no busca respuestas fáciles ni eslogans sencillos, sino que lo que pretende es abrir preguntas difíciles. ¿Qué significa ser superviviente? ¿Cómo se cuenta el terror sin caer en el espectáculo? ¿Qué papel tienen las instituciones, los medios, los investigadores o el arte en la construcción de una memoria democrática? Estamos, por tanto, ante un evento puramente universitario que nos invita a dialogar, a debatir y a pensar. Si también se trata de hacer justicia, que creo que es la razón última de este evento, no puedo dejar de agradecer de manera especial a la profesora María Jiménez Ramos, que es la artífice y el alma de este evento. La vinculación de la profesora Ramos con este tema es personal y profesional y me atrevería a decir que ha definido una manera de estar en el mundo y de afrontar su trabajo, que se caracteriza por una apertura a la escucha y al conocimiento y por una decisión de defender la libertad, pero también la responsabilidad de conocer y apreciar la memoria personal y colectiva, sin la cual somos claramente menos humanos. Bien, muchas gracias a todos por acompañarnos. Ojalá esta jornada nos ayude a pensar, a recordar y, sobre todo, a comprometernos con la no violencia. Y a continuación cedo la palabra a Gaizka Fernández, responsable de investigación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Bueno, buenos días a todos. Egun on guztioi. Es un placer volver a la ciudad de Navarra a este curso. Yo creo que es la tercera vez que María me engaña para venir, pero siempre ha sido para hacer una conferencia. En este caso vengo para suplantar a mi jefe, a Florencio Domínguez, que hoy está con otro compromiso y, por tanto, pues tengo que hacer de él, aunque hablaré bastante peor que él. Yo soy historiador, no soy periodista, así que he intentado buscar una historia que implicase a periodistas y violencia política para que sirviese de ejemplo de lo que va a ser estos cursos y de lo que se pretende conseguir, ¿no? El mensaje. Estuve pensando si hacerlo sobre el primer atentado de ETA. El primer atentado de ETA fue en octubre del 59 y fue contra un periódico. Fue contra el periódico Alerta de Santander. Pero quedaba muy lejano, ¿no? También pensé en hablaros de José Mari Portel, el primer periodista asesinado por ETA en el 78. También me parecía que era una historia un poco lejana. Y luego, tirando de lo fácil, que a veces hacemos, pensé en una efeméride, ¿no? ¿Qué pasó el año 2000, hace 25 años, por ejemplo, que tenga que ver con la historia del periodismo y con la historia de ETA? Pero antes de llegar al año 2000, me gustaría retroceder 5 años más, a 1995, a la ponencia Oldartzen, aprobada por Herri Batasuna ese mismo año, ¿no? En la que se ordenaba a sus bases, y cito literalmente, dar la batalla en todos los terrenos, educativo, lingüístico, cultural y especialmente en el terreno de los medios de comunicación. Ese año, por cierto, la Asociación de Sufrimiento se inauguró con el asesinato de Gregorio Ordóñez, licenciado en esta casa, ¿no? Durante esa larga etapa, esta estrategia de la Asociación de Sufrimiento, ETA puso en su punto de mira a profesores, a intelectuales, a concejales, a diputados, a jueces y también a periodistas. No solo ETA, también la Kale Borroka, ¿no? Hay un documento interno intervenido a Jarrai era las Juventudes de la izquierda abertzale en ese momento, en el 98, bastante interesante, que refleja qué visión tenían de la prensa en ese campo, en aquel momento. Se decía así, y cito literalmente: infórmese de cómo y cuándo llegan los periódicos y quemarlos todos, o por lo menos obstaculizaríamos que fueran distribuidos en nuestro pueblo. ¡Ah, qué felicidad! Deben impulsarse campañas populares que presionen psicológicamente a los periodistas chacurras, resaltando con pedagogía su papel y sus funciones. Periodistas chacurras. Chacurra, perro en euskera, era la denominación que se empleaba con policías, guardias civiles, policías forales, ertzainas, es decir, deshumanizándolos y convirtiendo a los periodistas en blancos legítimos de la violencia de ETA y de sus escuadristas. En febrero de 1999, ETA escribió: los medios de comunicación españoles y españolistas desempeñan el papel de chacurras. Están actuando como herramienta de guerra para el mantenimiento de la violencia y la presión española. La consecuencia, según ETA, los responsables tenían nombre y apellidos y Euskal Herria no olvidará esos nombres ni perdonará la trayectoria opresora que han desarrollado y desarrollan bajo la excusa de la libertad de expresión.
reitero, bajo la excusa de libertad de expresión. Eso es lo que entendía ETA por libertad, ¿no? Hay una larga lista de periodistas que han sufrido atentados, violencia de persecución, incluso asesinatos. Solo por fijarme en lo que ocurrió hace 25 años, en la efeméride redonda, en el año que ETA rompe la tregua supuestamente indefinida. Y aquí me baso, por cierto, en el trabajo de Florencio Domínguez, también licenciado en esta casa, que hizo en Vasco Press, ¿no? Él contabilizaba 23 ataques a la prensa en tan solo un año, 23 en el año 2000. Entre ellos, por ejemplo, un artefacto casero que estalló junto a la vivienda en Bilbao de los padres del redactor jefe del Correo. O sea, no solo los periodistas eran objetivo, también sus familiares directos. El 27 de marzo también de ese año, los TEDAS de la Policía Nacional desactivaron un paquete de bomba enviado a Carlos Herrera, que en aquel momento era director del programa Buenos Días Radio Nacional. El 10 de noviembre, ETA colocó 2 kilos de dinamita en la puerta del piso de San Sebastián, donde residía un matrimonio de periodistas, Aurora Inchausti, del País, y Juan Palomo, Antena 3, junto a su hijo de 1 año y medio. Cuando salieron por la puerta, hubo un fallo en el mecanismo de la bomba y no estalló. O sea, esta pareja y su hijo se salvaron solo por un error de ETA. Pero en el año 2000 hubo un periodista que no tuvo tanta suerte como este matrimonio, José Luis López de la Calle. Había estado en el punto de mira del comando Totó, que intentó matarlo en 3 ocasiones. A la cuarta fue la vencida. El 7 de mayo por la mañana, 3 etarras lo esperaron en el portal de su casa en Andoain. López de la Calle regresaba de comprar el pan y los periódicos, porque eso es una cosa que hacía rutinariamente, comprar todos los periódicos y volver a casa y leerlos, ¿no? Según la sentencia, José Ignacio Gurí de Lasa se acercó a él y, tras asegurarse de que se trataba efectivamente del periodista, le efectuó 4 disparos con el arma de fuego que portaba, en tanto que otro miembro del comando vigilaba, huyendo ambos a continuación del lugar, utilizando un vehículo donde le esperaba una tercera persona. López de la Calle falleció inmediatamente. Una de las pintadas que apareció aquella noche en Andoain sintetizaba perfectamente el diario del nacionalismo vasco radical. Esa pintada la conocemos gracias a la portada del libro de Joseba Zolaza, aquí presente, que es un libro que os recomiendo desde la primera página, y la portada de esa foto es impresionante, ¿no? Una pintada que hace en Andoain un simpatizante de ETA, no un miembro de ETA, un simpatizante de ETA, que dice: José Luis de la Calle, jódete, ETA herria zurekin. ETA, el pueblo está contigo. No es cierto que todo el pueblo vasco estuviera con ETA, ni todo el pueblo navarro, pero una pequeña parte de su pueblo sí lo estaba. Concretamente, el ayuntamiento de Andoain estaba gobernado por Euskal Herritarrok, siglas sucesoras de Herri Batasuna, que no condenó el asesinato de su vecino. Entre los que no condenaron el asesinato del periodista José Luis López de la Calle estaba la teniente de alcalde, Ainhoa Ozaeta. Ainhoa Ozaeta, en ese momento una teniente alcalde de un partido legal, haciendo política legal, fue condenada por, entre otras cosas, formar parte de la dirección de ETA y responsable del aparato de extorsión a los empresarios. Hoy en día, Ainhoa Ozaeta es profesora de Economía en la Universidad del País Vasco. Sabemos que tiene experiencia en la materia, pero quizás no sea la persona más adecuada para enseñar a los alumnos. Al contrario que Ozaeta, José Luis López de la Calle siempre luchó por la libertad y la democracia. Durante la dictadura fue militante del Partido Comunista de España, fue fundador de Comisiones Obreras en Guipúzcoa y, como tal, su compromiso antifranquista le llevó a ser detenido y torturado por la policía franquista. Entre los torturados estaba Melitón Manzanas, por cierto. En la etapa democrática, López de la Calle ejerció la libertad de expresión, esa libertad que tanto le molestaba a ETA, como miembro del Foro de Ermua y columnista en 2 periódicos, primero en el Diario Vasco y luego en El Mundo. Y por eso ETA lo mató. Vosotros estáis estudiando, muchos de vosotros, para ser periodistas, para ser comunicadores, espero que alguno también para ser historiador. El asesinato de López de la Calle nos demuestra varias cosas. Uno, que a los grupos fanáticos les molesta tanto la libertad de expresión que están dispuestos a matar para intentar coartarla. Y 2, que por mucho que se empeñen en coartar esa libertad de expresión, que por mucho se empeñen en amordazaros en el futuro, no lo van a lograr. O sea, con López de la Calle callaron una voz, pero hicieron que muchos otros saliesen a la calle. Así que vosotros sois los periodistas del futuro, los que tenéis que hacer el papel de decir las cosas que otros no quieren escribir, no quieren escuchar, y espero que estos cursos os animen, algunos de vosotros en el futuro, a dedicarse a este tipo de temas. Y el ejemplo de López de la Calle ha
a pesar de las presiones, a pesar de las amenazas, a pesar de, como hemos hablado, de cosas oscuras que han ocurrido recientemente, que nos recuerdan tiempos pasados, pues no cejéis en el empeño y, bueno, perseveréis y seáis periodistas en unos poquitos años y hagáis vuestra labor como seguro vais a hacer. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gaiska. Le cedo ahora la palabra a María Zarauz, directora gerente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Muchas gracias. Delegada del Gobierno, decana, resto de autoridades, ponentes, alumnas y alumnos. Con el título Contar el terror, territorios de memoria, inauguramos hoy la 4ª edición de una jornada de trabajo que esperamos sinceramente cumpla con las expectativas de todos vosotros, queridos estudiantes. Bajo la dirección de la periodista y profesora de esta universidad, María Jiménez, el programa se centra en el análisis del terrorismo y en cómo ha sido narrado desde distintas perspectivas: el periodismo, la ficción y la no ficción. Este año el foco se dirige especialmente a las historias de atentados y víctimas, así como a los héroes y victimarios que en muchas ocasiones han quedado al margen del relato oficial. Sin embargo, sus testimonios son esenciales para comprender los matices del fenómeno terrorista, su origen y sus consecuencias. Esta iniciativa, organizada por la Universidad de Navarra, cuenta con el impulso de la Fundación Víctimas del Terrorismo y del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, y es posible gracias al apoyo del Gobierno de Navarra, a quien agradecemos su compromiso. El objetivo principal de esta jornada es acercar el conocimiento del terrorismo y sus efectos a vosotros, los estudiantes, a través del papel fundamental que ha desempeñado y sigue desempeñando el periodismo. Los profesionales de la información han sido testigos directos de tragedias que marcaron nuestra historia y su labor ha sido clave para preservar la memoria de las víctimas. No siempre lo han tenido fácil, pero su compromiso con la verdad ha sido inquebrantable. Durante hoy, en este aula, contaremos con la participación de destacados ponentes como Alejandro Ruiz Huerta, Miquel Ayestarán, Beatriz Lecumberri, Sonia Sánchez. Ellos compartirán sus experiencias y reflexiones sobre el compromiso profesional con la verdad en contextos de violencia. Además, los asistentes podrán asistir a la proyección de la película Un fantasma en la batalla, inspirada en las vidas y experiencias de varios agentes de la Guardia Civil directamente involucrados en la lucha antiterrorista y cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y de los 2000. Tras la proyección se celebrará un coloquio con el director y productoras de la película y con el actor Andrés Gertrudix. Como directora gerente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, quiero expresar mi profundo agradecimiento a los medios de comunicación por su profesionalismo a lo largo de los años. Su labor ha sido esencial para construir una memoria colectiva fiel, evitando la manipulación de los hechos. En una democracia no puede haber espacio para la justificación de ninguna forma de terrorismo. En este punto consideramos imprescindible seguir fomentando una educación en valores, una formación que recoja nuestro pasado y que al mismo tiempo mire hacia el futuro. Es vital que la verdad llegue a las nuevas generaciones. Ignorar el dolor y el horror provocado por el terrorismo es tan grave como no prevenir futuras radicalizaciones. Solo a través de la educación podemos alcanzar ambos objetivos. Por esta razón, tras nuestro paso por la Universidad Complutense, la Universidad del País Vasco y la Universidad Pública de Navarra en los últimos meses, hoy volvemos a encontrarnos en una sede universitaria. Y termino como empecé, agradeciendo en nombre de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y de la Fundación Víctimas del Terrorismo a la Universidad de Navarra por la organización de esta jornada. Para nosotros, unir nuestro trabajo al prestigio académico de esta institución representa un respaldo fundamental. También queremos poner en valor el apoyo de la Comunidad Foral de Navarra, cuya colaboración es vital para impulsar iniciativas que visibilicen las consecuencias del terrorismo y dignifiquen el papel de las víctimas.
La celebración de estas jornadas es una muestra clara de este compromiso. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. De nuevo, gracias también a las autoridades que han asistido a esta apertura y a quienes vais a tener la oportunidad de participar en este debate. Simplemente cuando escuchaba a Gaizka y pensaba que hace 25 años falleció, y yo lo recuerdo haberlo vivido, ¿no? Y haberlo visto a través de los medios, pensaba que para muchos de los presentes no habían nacido. No habían nacido. Pero en cambio, hace 7 días todos fuimos testigos de la agresión a un periodista en este campus, ¿no? Por lo tanto, o sea, esas memorias ¿no? que se actualizan tristemente y creo que hacen más necesarios que nunca eventos como este. Así que muchas gracias y esperemos que esto sirva de ocasión de reflexión y debate. Gracias a todos y tendrá la palabra el profesor Rodríguez Huerta, que está sentado. Sí. Muy bien. Gracias. Bueno, muy buenos días. Disculpad por el overbooking del aula. Uno nunca sabe cuál es el sitio correcto para organizar algunas cosas, pero no dudéis, por favor, en ocupar los asientos que se quedan libres también en las primeras filas. Bueno, lo primero que tengo que decir es feliz cumpleaños, Alejandro, porque es hoy su cumpleaños. 78 tacos. Los estudiantes de la Universidad de Córdoba apodaron a su profesor de Derecho Constitucional, Alejandro Ruiz Huerta, como el de los tiros. Cuando le preguntaban si había vivido una guerra, él les contaba que en realidad había vivido uno de los episodios más trágicos de la transición, la masacre de los abogados laboralistas de Atocha. Ocurrió el 24 de enero de 1977, cuando un comando de extrema derecha irrumpió en el despacho de los abogados vinculados a comisiones obreras y al Partido Comunista y asesinaron a 5 de ellos, a 5 personas, e hirieron gravemente a otras 4. Alejandro fue una de esas 4 y además es el único que hoy sigue vivo. Alejandro Ruiz Huerta se doctoró en Derecho en 1992, ha investigado sobre la Constitución, la transición y su último libro, Violencia, Compasión, Memoria, es un viaje de 50 años en el que recorre tanto su vida como el trauma del atentado y hasta llegar a una reflexión sobre cómo ha construido, ha vivido ese recuerdo y qué significado ha tenido tanto personal como públicamente. Es un libro que combina el testimonio, la filosofía, la ética y en el que, como adelantaba la decana, proponía una respuesta revolucionaria ante la violencia, que es la compasión y de la que vamos a hablar también ahora. Alejandro, bienvenido a la facultad. Quería que nos contaras o que Antes de empezar, quiero saludar especialmente a los miembros de la Guardia Civil. Mi abuelo era guardia civil y siempre os he tenido mucho cariño. He hablado en varios cuarteles de la Guardia Civil de Atocha, entonces recordar vuestro esfuerzo, vuestro trabajo y vuestro compromiso con la libertad y la democracia. Gracias.
Alejandro, ¿te costó mucho empezar a hablar de lo que pasó ese 24 de enero de 1977? No, no me costó mucho porque yo tuve la suerte de salir muy rápidamente del hospital a primeros de febrero, cuando el atentado fue el 24 de enero. Y no sé si en torno al mes de febrero o al mes de marzo ya Rosa Montero, que fue la primera periodista que nos buscó la memoria, ¿no? y que trabajó la memoria, estuvo con nosotros. A lo mejor es un poco más tarde, no estoy seguro, porque claro, eran meses en que yo estaba todavía sin posibilidad de moverme normalmente, ¿no? Pero tanto la periodista Rosa Montero como una periodista que era de Radio Nacional de España fueron las primeras que muy pocos meses después del atentado, ya me forzaron, hombre, yo lo asumí naturalmente, a contar cosas, ¿no? Cosas que era totalmente distinto que ahora. Entonces estaba la tensión de que hablar a las claras de quién podía haber causado el atentado, etcétera, pues iba a suponer un problema para nosotros, ¿no? Porque todavía no se había celebrado el juicio, que tardó en celebrarse 3 años, ¿no? Pero, en fin, fue desde el primer momento que empezamos a trabajar con eso. Y además, yo estuve en tratamiento psiquiátrico varios años, siempre me ayudó muchísimo ese tema para poder contar las cosas tal y como fueron, contarlas, reflexionarlas y trabajar por la memoria, ¿no? A mí me gustaría que retrocediéramos un poco para recorrer ese camino que te lleva a ti a estar ese día en ese despacho de abogados. Tú venías de un contexto familiar que poco tenía que ver con lo que luego fue tu juventud de compromiso y de militancia. ¿Cómo fue esa infancia en esos años en Madrid? Pues una infancia muy normal, como todos los chavales, ¿no? Jugando al fútbol en los espacios que había en Madrid, en lo que hoy es la Delegación de Hacienda, nada menos, ¿no? Que entonces era un ¿cómo se dice? Un solar en donde jugábamos al fútbol, trabajando en el colegio de los jesuitas, donde me metieron desde que tenía 7 años, ¿no? Y recuerdo una infancia muy tranquila y muy serena, ¿no? Y yo lo que más que hacía cuando me asombraba de las cosas era ponerme la mano aquí, y ¡boh!, ¿no? Lo que ha pasado. Qué sé yo, ¿no? Es una cosa muy, muy normal. ¿Y de dónde nace tu compromiso, luego tu militancia? Pues mira, estudiando con los jesuitas en el Colegio de Chamartín, en Madrid, desde 4º de bachillerato, cuando no teníamos ni 14 años todavía, nos llevaban a las zonas más humildes de Madrid, a las zonas de casas bajas y de chabolas en Madrid, a trabajar con todos los desplazados a esas zonas, ¿no? Que era una cosa terrorífica, ¿no? Fijaros que años después, cuando en los organismos propios del urbanismo madrileño se disponen a eliminar todas esas chabolas, estoy hablando ya años después de las chabolas de Vallecas, en Palomeras, se habla de 30.000 familias que estaban agrupadas en los barrios absolutamente infraviviendas o dotados con infraviviendas de Madrid, ¿no? Entonces, durante el 4º, 5º, 6º y preu, estuvimos trabajando cada vez con mayor intensidad y con mayor dedicación por nuestra edad en esa. Entonces, esa situación nos llevaba a conocer la realidad periférica de Madrid en la multitud de asociaciones, de grupos de trabajo, de gente trabajando en los barrios para sacar adelante toda esa vergüenza de un capitalismo que había obligado a muchísimas familias a dejar su familia en el campo, en otras ciudades, para irse a la ciudad. Y claro, lo que menos le interesaba era el desarrollo de la ciudad, era que les saliese caro esa mano de obra, y con lo cual pues favorecían que se construyesen chabolas en el perímetro de la ciudad, ¿no? Y eso fue clave para mi desarrollo personal, ¿no? Eso me puso en contacto con una realidad políticamente clandestina, como eran los partidos de la izquierda, Partido Comunista,
Organización Revolucionaria de Trabajadores, movimiento comunista, etcétera, etcétera. Todo eso me puso en contacto con esa realidad, aunque yo seguí trabajando en ICADE, en Madrid, en el centro de los jesuitas, en donde conseguí sacar las carreras universitarias de Derecho y Ciencias Empresariales, ¿no? Pero fue ese ambiente primero del colegio de jesuitas donde empecé a percibir lo que era el contraste con una sociedad doble como la que funcionaba en España en aquellos años, ¿no? Y a partir de que terminas tus estudios allí, decides encaminar esos primeros años de carrera como abogado laboralista. No, abogado laboralista fue cuando terminé. La carrera universitaria en ICADE me puso delante mío el compromiso necesario con la Universidad Española, el compromiso necesario frente a la falta de libertades que había en el Estado, pero solamente fue inmediatamente después de terminar la carrera cuando yo hasta el año 73 estoy trabajando, termina la carrera en el año 73, en el 74 consigo trabajar en varias entidades privadas, pero que me resultó muy difícil seguir adelante. Trabajé en entidades públicas como es el PPO también, el famoso PPO, Programa de Promoción Profesional Obrera, que llevaba el Ministerio de Trabajo en aquellos años y que hoy es el INEM, no sé si se llama hoy INEM todavía, ¿no? El Instituto Nacional de Empleo, ¿no? El que tramita el paro y todas estas cosas, ¿no? Y fue a partir de ahí cuando ya con unos amigos compañeros de colegio y de universidad, decidimos montar un despacho de abogados, ¿no? En principio independiente, pero en el momento en que te mueves en los ambientes típicos del movimiento obrero, de los barrios periféricos de Madrid, para mí siempre estuvo vinculado el movimiento obrero al movimiento ciudadano, porque aunque ese proceso desde el punto de vista político duró algunos años, ¿no? Hasta que el movimiento ciudadano se incorpora a la lucha por la libertad en la realidad española, ¿no? Y entonces fue en el año 74 cuando ya después de pasar por varios despachos en sitios, no por estar en distintas personas, con las mismas personas, nos incorporamos al despacho de Atocha, como ha contado la serie Las Abogadas, regularmente, para que os voy a engañar, en el 75, después de que nos hicieran un test y todo, como comentan ahí, ¿no? Para incorporarnos al despacho de Atocha cuando nosotros llevábamos 2, 3 años ya de trabajo, con asociaciones de vecinos, con muchos trabajadores, con muchas empresas, con tal. Entonces, ahí fue cuando ya nos incorporamos al despacho de Atocha, lo que propició, pues, un par de años después el atentado, ¿no? Uh-huh. Para construir esa imagen o esa foto del momento para los alumnos que si hace 25 años no habían nacido, imagínate cómo de lejos le queda esto, ¿no? ¿Cómo era vivir en los años finales de la dictadura en un despacho de abogados que lucha por derechos que no están legalmente reconocidos y formando parte de organizaciones políticas que eran ilegales en ese momento? ¿Cómo era ese ambiente y qué riesgos estaban encima de la mesa para vosotros? Pues mira, era un ambiente, por un lado, un entusiasmo total y una creencia total que lo íbamos a conseguir. Pero era a la vez una situación de miedo pues muy significativa, porque no sabíamos lo que podía pasarnos, claro. De hecho, teníamos un mecanismo todos los días en los años 75, 76, cuando nos despedíamos después de una jornada de trabajo, llevabas en el coche a 2 amigos, se iban a la casa y hasta que no les veías entrar por la puerta no te ibas, ¿no? Porque se había dado muchas veces esa desaparición de personas en ese plan, ¿no? En un momento dado en que te llegas a tu casa, ¿no? Vivimos aquellos años con una tensión tremenda, ¿no? Una tensión política evidente. Había muchísimos problemas para tirar adelante. El franquismo estaba quemando sus penúltimas etapas. Le ha costado más desaparecer de la escena pública española. Y entonces, bueno, pues no digo que esperásemos cualquier atentado, pero sí que estábamos de lleno en una situación de tensión, de enfrentamiento entre posturas distintas, pues muy fuerte, ¿no? Y muy dura, ¿no? Una sensación de quemar muchísima cantidad de energía para poder tirar para adelante, ¿no?
Esa es la cosa. ¿Cambió algo en la vivencia de esos años que muriera Franco y que empezase la transición democrática con todas las dificultades y también la violencia que se desató en aquellos años? Hombre, de noviembre del 75 a enero del 77 son años cruciales para la transición, ¿no? Yo técnicamente escribí un libro hace algunos años que se llama Los ángulos ciegos sobre la transición y considero que la pretransición española comienza con la muerte de Franco y de alguna forma, o incluso antes, ¿no? La transición se trabajó muchísimos años antes de la muerte de Franco y terminaría en torno al nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, que al final fue el camino para tender a legalizar las cosas y a ir a la normalidad, ¿no? Entonces eso es la realidad. En todas esas etapas, evidentemente desde la muerte de Franco hay una mayor vinculación todavía en la lucha por la libertad, porque ya lo vemos más cerca, ¿no? Claro, lo digo ahora 50 años después, ¿no? Pero es verdad, tendías a tener más espacios de libertad, ¿no? O más posibilidades de espacios de libertad, ¿no? Y de trabajar en la calle con la gente de los partidos comunistas, perdón, de los partidos no legales, que eran los únicos que estaban funcionando en la realidad, ¿no? Entonces, esos 2 años fueron claves en ese sentido, sí. Esos años de inicio de la transición ponen encima de la mesa quizá las dos fuerzas que van a intentar acabar con ella, el terrorismo por un lado y la amenaza golpista también por otro lado. La Semana Negra, como se llamó a la semana en la que se perpetró el atentado de Atocha, comenzó un domingo cuando Arturo Ruiz, un estudiante, fue asesinado por un comando de extrema derecha, y al día siguiente hubo una manifestación para protestar contra su asesinato y una estudiante, María Luz Nájera, fue asesinada a causa de un enfrentamiento con la Policía Nacional. Ese mismo día se produjo el secuestro del general Villaescusa a manos de los Grapo, una organización que había surgido poco antes, y también ese mismo día se produce el atentado de Atocha. ¿Vosotros erais conscientes del riesgo real que corríais en ese momento? Los primeros días antes del atentado, antes del 24 de enero, habíamos recibido, sobre todo la que era titular del despacho, Manuela Carmena, distintas amenazas telefónicas. De hecho, una o 2 semanas antes del 24 de enero, hubo una entrada ilegal de gente, que no sé si eso se llegó a investigar bien nunca, en otros despachos similares al nuestro, vinculados más a los socialistas que otra cosa, ¿no? Buscando expedientes, no hubo ningún problema personal, pero estaba al cabo de la calle el que hubiera atentados, ¿no? Porque se estaba masticando, ¿no? Desde la distancia hoy lo puedo ver así, ¿no? Entonces, el mismo día, 24 de enero, por la mañana, Manuela Carmena volvió a recibir amenazas de muerte por teléfono. O sea que... ¿Tú cómo recuerdas ese día, hasta el momento del atentado? Claro, después de vivir lo del atentado, el resto del día se ha quedado así como una esquinilla de mi vida, ¿no? Y me cuesta mucho trabajo hablar de él, pero evidentemente fue un día de trabajo normal y corriente. Estuve bastantes horas en Palomeras, trabajando con la Asociación de Vecinos de Palomeras Centro, que montamos nosotros. Así me pasé prácticamente el día, y a la última hora de la noche teníamos una reunión. Esto es importante porque en las narrativas habituales no se suele tener en cuenta. Teníamos una reunión los abogados laboralistas porque nos dedicábamos a los trabajadores. Nuestro trabajo consistía en estar con los trabajadores y con todos los derechos de los trabajadores, no solamente con los derechos laborales, ¿no? No solamente trabajábamos en derecho del trabajo y la seguridad social, sino en cualquier faceta del derecho, ¿no? Y teníamos una reunión con gente de barrios. ¿Qué pasaba? Desde finales del 76... el trabajo del movimiento ciudadano madrileño se había incorporado a la lucha democrática, entre otros caminos, por el camino del Partido Comunista de España,
que cambió radicalmente la organización de las células. Las células se llamaba, para los jóvenes, a los grupos de encuentro, de trabajo y de investigación que teníamos en el Partido Comunista, que tenía el Partido Comunista de España, ¿no? Se le llamaban células. Esas células empezaron a ser agrupaciones que estaban más, cuyo contenido, las personas que las formaban, tenían una vinculación profesional. Entonces, en ese sentido, hubo una célula, ya me equivoco porque ya se había cambiado, una agrupación de los abogados que trabajábamos en barrios en la zona de Madrid y el Gran Madrid, ¿no? Todas las comarcas vecinas a Madrid, ¿no? Y de hecho, esa noche teníamos una convocatoria de reunión de coordinación del trabajo en asociaciones de vecinos. Daros cuenta que en Madrid en aquel momento podía haber más de 50 asociaciones de vecinos legalizadas y otras tantas que estaban en camino de serlo, ¿no? Porque el movimiento había funcionado muchísimo, ¿no? Y de hecho, pues en torno a 10, 12 personas eran las que esperábamos para tener la reunión de gente que estaba vinculada a distintas asociaciones de vecinos y que incluso en ese momento pues probablemente estarían llegando a la reunión. El caso es que nos encontramos solamente en la reunión 7 personas, ¿no? 7 abogados. Yo siempre digo que son 9 porque los 2 que no eran abogados para mí se quedaron en el borde del camino y para mí son igual de abogados que los demás, ¿no? Son Ángel Rodríguez Leal, que trabajaba en el despacho con nosotros, era un despedido de Telefónica, y Serafín Holgado de Antonio, que era un trabajador en prácticas en el despacho de Atocha, que para mí es como si hubiera sido un abogado también, ¿no? Pero que no había terminado la carrera todavía, ¿no? Los 7 estamos reunidos en el despacho de Atocha, ya cuento esos hechos, esperando a que viniese más gente, ¿no? Que por lo menos 3 o 4 más necesitábamos esperarles, ¿no? Ángel Rodríguez Leal va a aparecer luego, ahora cuento esa historia, y Serafín estaba en su despacho trabajando, ¿no? Que tenía sus cosas que hacer, ¿no? Y en un momento determinado llaman a la puerta y entre Luis Javier Benavides Orgaz, que murió en el atentado, y yo nos damos un golpe, chocamos para ir a la puerta a abrir. Al final va Luis Javier, ¿no? Lo que condicionó mucho el resultado final, porque Luis Javier vuelve y se queda en una zona muy cercana a las pistolas que traían las personas que iban a entrar en el despacho, ¿no? Y yo me quedé más lejos, ¿no? De las pistolas. Esos son datos que parecen una tontería, pero que son reales, ¿no? Porque los más cercanos a las pistolas murieron, ¿no? Prácticamente. Nos preguntan por Joaquín Navarro, que era uno de los líderes del sindicato del transporte de comisiones obreras, que había sido perseguido ampliamente. Fijaros que el sindicato del transporte del Madrid es uno de los más fuertes del mismo sindicato vertical. No sé si os acordáis, ahora no se me olvida, uno de los 2 líderes fundamentales del sindicato del transporte lo eran de la extrema derecha madrileña, ¿no? El único detenido en Atocha, por lo de Atocha y por el 23F, fue un personaje, gordo enorme, que era hijo de Rafael Ribes. Bueno, se me olvidan los nombres, pero eran 2 personajes. Realmente el sindicato del transporte estaba muy asentado en la realidad de explotación madrileña, ¿no? No estaba allí Julián Navarro, que se había quedado a dormir alguna noche en el despacho, y esperamos pensando que sin haciéndoles caso, contestándoles normalmente a las preguntas, no iba a pasar nada, ¿no? En ese instante, hubo un instante determinado donde uno de los 3, ya tienen nombre y apellidos, se quedó con nosotros José Fernández Cerrá, el principal líder del grupo que venía con pistolas, que eran 3, a meternos miedo, a matarnos. Se quedó con nosotros el Lerdo de Tejada, que nunca fue juzgado por la justicia, no disparó un solo tiro, pero protegió a los otros 2 asesinos su vuelta a la realidad.
Y el tercero, Carlos García Juliá, se fue a recorrer el despacho para cargarse los teléfonos y traerse a los dos abogados, no eran abogados, a uno de ellos, a Carlos García Juliá, y al último, Ángel Rodríguez Leal, es que de repente apareció en un momento dado de nuestra reunión, yo creo que no fue antes de que viniesen los asesinos inmediatos, y porque se le había olvidado en el despacho un mundo obrero, pero se había ido del despacho algún tiempo antes, ¿no? Fue terrible eso. Había buscado el mundo obrero y se había incorporado al grupo de abogados como uno más, ¿no? Y también Carlos García Juliá traía sobre todo a Ángel Rodríguez Leal, no sé, creo que antes trajo al práctico, al que estaba haciendo prácticas, y luego trajo a Ángel Rodríguez Leal. Y es que ahí es donde para mí la situación es clave, ¿no? Cuando Carlos García Juliá trae al hall del despacho donde estábamos reunidos a Ángel Rodríguez Leal, a él, que era un chaval de 18, 19 años, se le escapó un disparo que le rozó el anorak, se puso nervioso, y en ese momento es cuando para mí se me parte la vida por la mitad en los siguientes hechos. Ángel Rodríguez Leal le estaba mirando a él, reconociéndolo, y supongo que García Juliá también se estaba dando cuenta de que estaba siendo reconocido, porque era evidente que los dos habían estado juntos la mañana anterior en el fin de la huelga del transporte, que había sido un elemento clave en el desarrollo de estos hechos, que se celebró en el Sindicato Vertical en la Castellana, ¿no? Entonces, a mí esas miradas de Ángel Rodríguez Leal, sobre todo, García Juliá iba tapado con una anorak que le impedía reconocer sus rasgos fundamentales, pero la de Ángel Rodríguez Leal es impresionante. Yo no podré nunca olvidar en mi vida, ¿no? La cara de Ángel Rodríguez Leal, lo he contado en este libro y en otros que escribí antes, tenía la expresión de estar reconociendo a su inmediato asesino, por eso hablo del inmediato asesino, porque son los momentos antes del atentado, ¿no? Y de pavor, ¿no? Porque sabía que no podía hacer nada, ¿no? Pero a la vez estaba en su sitio donde le correspondía estar, ¿no? En ese momento los disparos van por todos los lados en el salón, en el hall del despacho. Tengo conciencia solo de algunos minutos después. Yo sé que a mí, por un lado, una bala en malas condiciones, por lo visto, según los expertos, rebota en la pared y me da en el pecho, pero una herida sin importancia aquí en el esternón, pero sí que eso me llevó para atrás probablemente, y luego caigo encima de Enrique Valdeluira, otro querido amigo que va a morir pues junto a mí, ¿no? Caemos al suelo y ahí hay una segunda oleada de disparos, ¿no? Siempre he dicho que una primera oleada de disparos fue más profesional, iban uno a uno los miembros que estaban en un semicírculo con las manos en alto. Ellos decían siempre esas manitas bien arriba, lo habréis oído en la película 7 días de enero de Juan Antonio Bardem. Y en la segunda oleada de disparos, pues ya es disparar a todo lo que se mueve en el suelo, ¿no? Todo lo que se mueve. Fue una cosa terrorífica, ¿no? Y bueno, pues ahí, a partir de ahí, llega un momento en donde personalmente, cuando tengo la sensación de que se ha acabado y llaman a la puerta, minutos después de que se hubieran ido los pistoleros, yo me arrastro por el suelo porque tengo una pierna muerta y muchas otras cosas, ¿no? Y me acerco a la puerta, ¿no? Me arrastro, me pongo delante de ella, abro. Yo pensaba, no sabía si eran los asesinos que volvían a rematarnos, si era alguien nuevo que venía. Era Luis, mi querido amigo asturiano que murió hace unos años aquí al lado en Asturias, que venía tarde, llegaba tarde a la reunión, ¿no?
y yo le dije, nos han tirado una bomba, ¿no? Fue tal la impresión que me causó en mi vida, en mi cuerpo, el tiroteo, que dije eso, nos habían tirado una bomba, no nos habían tirado ninguna bomba, ¿no? Si hubo dudas años después de todo esto que estoy diciendo, las hubo en torno a la famosa historia italiana, en donde se dijo que algún miembro de la extrema derecha italiana había podido participar en el atentado de Atocha, cosa que yo concibo como imposible, con la historia de las Marietas y toda aquella historia, ¿no? Pero bueno, pudo ser posible, pero yo creo que con lo que tuvimos ya era suficiente los dos que nos dispararon, ¿no? Y el caso es que yo me levanto de Enrique Valdelvira y fue cuando empecé a sobrevivir, ¿eh? No, desde el momento en que ya abrimos la puerta, entra Luis, ya los otros dos sobrevivientes, que ya han fallecido también, se pusieron a llamar por teléfono a pedir socorro. Salieron al balcón de la terraza de la calle Atocha para hacerlo también, y en los siguientes minutos pues llegaron muchísima gente de la Policía Armada, gente de los barrenderos de Madrid, que nunca podré olvidarme. Yo bajé del despacho el último, junto a un barrendero y a un policía armado, que además murió hace muy poco. No tuve la ocasión de encontrarme con él, sino tantos años después de la tragedia, ¿no? Y a partir de ahí, pues, sobrevivir fue el camino, ¿no? Con un desconocimiento fatal de lo que significa sobrevivir. Lo primero que sí quiero decir de sobrevivir es que no entiendo por qué de sobrevivir sale en la lengua castellana superviviente, ¿no? Porque nosotros no somos supermanes ni nada de eso, ¿no? Y por eso siempre, y tú lo sabes, porque cuando me mandó las notas de que me iban a presentar como sobreviviente de Atocha, digo, no, yo no soy superviviente, soy sobreviviente, ¿no? Siempre lo digo, siempre lo matizo, ¿no? Porque nosotros éramos abogados que trabajábamos como unos locos por los trabajadores de Madrid, que teníamos cientos de expedientes abiertos con los trabajadores de Madrid y las trabajadoras de Madrid y mujeres de la limpieza, montones de historias, y no éramos nada, no éramos superhéroes, ni éramos personas normales, que trabajábamos por los demás, que trabajábamos mucho y bien, pero ya está, ¿no? Y esa fue la cosa, ¿no? ¿Tú cómo viviste, supongo que, no sé si en el hospital o escondido o las dos cosas, ¿no? ¿Cómo viviste el funeral de tus amigos, de tus compañeros? Porque quizás si el atentado fue determinante en la transición, también es de justicia decir que lo fue la reacción del propio Partido Comunista y de sus militantes en ese funeral plagado de silencio y de contención. Sí, siempre se ha dicho, muchos historiadores, que la actitud del Partido Comunista en ese acto de la despedida de mis compañeros fue la clave para la legalización del partido, ¿no? Yo estoy convencido de que el Partido Comunista de España se hubiera legalizado igual con Atocha o sin Atocha, ¿no? Que no fue determinante para la legalización. En ese momento fue una situación pues que ahí tenían que moverse y ya está, ¿no? Pero fue clave la intervención del Partido Comunista, porque en principio no se sabía si nos iban a dejar exponer los cadáveres en el Colegio de Abogados de Madrid, en la plaza del Tribunal Supremo, ¿no? Porque no se sabía si iban a volver a hacer algo, ¿no? Los comandos de la extrema derecha, ¿no? Entonces, para el Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia, pues era complicadísimo, pero al final el Partido Comunista de España, Luis, me parece que se llamaba, quien dirigió las fuerzas de orden público para garantizar la seguridad de todo el proceso, colocar los cadáveres en el Colegio de Abogados de Madrid y toda la despedida de los féretros hasta que llegase un momento para llevárselos ya a los cementerios, fue el que tuvo a las fuerzas de seguridad del Estado a sus órdenes, y esta es una realidad, para trabajar, para garantizar la seguridad
de que las cosas funcionasen como tenían que funcionar, ¿no? O sea que en ese sentido el Partido Comunista yo creo que dio una talla muy importante, y de ahí que la manifestación con los cadáveres de mis compañeros pues fuese tan espectacular, ¿no? Solamente hay otra manifestación que fue la del intento de golpe de Estado del 23 de febrero, que hubo tal manifestación en Madrid, ¿no? Probablemente las dos, hasta ese momento por lo menos, las más significativas de todo el proceso, ¿no? ¿Qué significa ser sobreviviente? ¿Cómo se vive después con las secuelas físicas y también psicológicas de vivir algo como lo que tú viviste? Pues bueno, hay que vivirlo con mucha realidad, ¿no? Con lo que eres, con lo que te ha pasado y con la necesidad absoluta de contarlo a los demás, ¿no? De contarlo a la gente para que no se vuelvan a repetir las cosas, ¿no? Pero eso, ¿no? Para mí el ser sobreviviente es una situación que no se la deseo a nadie, ¿no? Ni a mi peor enemigo, porque la matanza, veis, todavía se habla de la matanza de Atocha, ¿no? No hemos conseguido hablarlo de otra manera, ¿no? Y que conste que en este libro yo he dicho que ya no voy a hablar de la matanza de Atocha, aunque lo repito, sino de la noche de Atocha, ¿no? Entre otras cosas porque, por desgracia, como bien sabemos todos y todas, años después iba a venir otro atentado de Atocha, ¿no? Y entonces muchas veces se confunden los dos Atochas, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso para mí es la noche de Atocha, ¿no? Es muy importante para mí guardar la realidad, que la he cuidado absolutamente, ¿no? En muchos conflictos que he tenido con posibles personas que me han increpado, no es la palabra, sino que han considerado que estaba equivocado yo, de que lo de Atocha, que me ha pasado unas cosas increíbles, ¿no? Más significativa, por ejemplo, pues una persona que decía que el atentado de Atocha no fue como yo lo contaba, ¿no? Y hombre, pues si lo cuento porque lo he vivido en primera persona, segundo a segundo, ¿cómo me puedes decir esto? No, porque yo creo que las cosas son de otra manera. En fin, cosas muy difíciles, ¿no? Porque dices, aquí hay una persecución a líderes del Sindicato Vertical del Transporte. ¿Y por qué se encuentran con abogados? Pues porque venían al despacho a montar un cirio para ir en contra de los sindicatos, de los abogados laboralistas y de todos, ¿no? Los demócratas, ¿no? Que estábamos empezando a salir de la clandestinidad, ¿no? Como las flores nacen, ¿no? En primavera. Pero vamos, que son todo cosas normales, habituales, y yo pasé días muy malos en el hospital porque, claro, yo tuve heridas, recibí 5 disparos de bala en la pierna derecha, que me tuvieron bastantes meses sin andar. 6 meses después del atentado yo abandoné mis muletas cuando íbamos a montarnos en el avión para irnos a Turquía, a vivir en un hotel de Estambul en que todos los días había un atentado, ¿no? O sea que fijaros qué vacaciones, ¿no? Qué descanso, qué relajo. Si es que no es posible, la violencia, por desgracia, forma parte de nuestra vida, por mucho que queramos hacer para ir contra ella, ¿no? Y bueno, pues en esas cosas, ¿no? Tú has guardado y preservado y reivindicado la memoria de tus compañeros durante muchos años, también como presidente de la Fundación Abogados de Atocha, pero desde hace unos años también has empezado a hablar de los terroristas, de los ejecutores, de los victimarios, y has empezado a hacer un camino en el que tú hablas de la compasión. Voy a leer un fragmento de tu libro en el que tú dices: la compasión significa ponerse en el lugar del otro, entrar en otra perspectiva diferente e intentar comprenderla para hacerla propia. La compasión nos lleva a participar simétricamente del destino del otro. No es solamente ponerse en sus zapatos, sino comprometerse con ese destino, o como, citando a Gilbert, a un autor, dices: la compasión interactúa con la justicia y se acerca a ella. Me permites la expresión, Alejandro, pero o sea, en realidad es un poco fuerte, ¿no? O sea,
después de lo que nos has contado, decir, bueno, es que yo estoy intentando comprometerme con el destino de quienes nos hicieron esto. ¿Cómo es ese camino y por qué te adentras en él? Complicadísimo. Fijaros que los asesinos de Atocha, durante años, cada vez que llegaba el 24 de enero y estaban en la cárcel, salvo los más importantes de la extrema derecha española que podían haber estado sometidos al juicio del año 1980, que no se llegó a ellos, pero que estaban implicados también, había algunos de ellos. Los asesinos de Atocha pedían en las cárceles, de ahí la responsabilidad también de los vigilantes penitenciarios, una mariscada para celebrar el atentado de Atocha. Esto es una realidad que a nosotros nos hacía polvo, ¿no? Porque después hubo tiempo en donde, a partir del País Vasco, y lo sabéis vosotros y vosotras mejor que yo, se intentó trabajar en esa línea de poner juntos al victimario y a la víctima, al responsable del dolor y al causante del dolor y al que sufrió el dolor, ¿no? Y en Euskadi funcionó. Yo he visto muchas cosas documentales, incluso alguna película al respecto, que funcionó de maravilla, y para mí eso era muy importante también, ¿no? Tuve otra sesión de información con un periodista catalán en Sabadell. He recorrido toda España hablando de Atocha, excepto las Islas Canarias, lo único. Todo lo demás lo he recorrido. Y en Sabadell me pidió, ¿tú harías una sesión como hacen en el País Vasco con los asesinos de Atocha? Yo me quedé y me sigo quedando de piedra todavía, aunque he cambiado, ahora os contaré. Pero para mí, gente que no ha caído en la cuenta de lo que ha hecho, gente que celebra lo que ha hecho, pues no me da ningún respeto, ¿no? Me produce faltarles al respeto, cosa que no quisiera hacer, porque son ellos los que se han faltado el respeto, claro, haciendo lo que hicieron y manteniendo una conducta que no tiene ningún sentido, ¿no? El caso es que siempre estuve en esa duda, ¿no? Con la pandemia me pongo a trabajar en un posible libro en donde pretendo llegar a Atocha y a toda la evolución de mi realidad sobre Atocha, pues 40 y tantos años después, ¿no? Y ahí es donde sé que, empezando en la violencia, tenía que recorrer el camino de la compasión y de la memoria, ¿no? Me parecía que eran caminos, en el libro lo digo, que son como muñecas estas rusas, que sale una y sacas una y hay otra dentro, ¿no? Pues esto es lo mismo. De alguna manera, mi rechazo y mi repudio de la violencia, siempre tuve la sensación de que yo había vivido una situación muy sucia en relación con la vivienda, con la violencia. Porque mi visión de la violencia en Atocha, aquel 24 de enero, era horrorosa, horripilante, ¿no? Os podéis imaginar, después de casi 30 disparos a 9 víctimas, pues tenía que ser espantoso, ¿no? Se encontraron más casquillos de bala que lo que pueden dar de sí 2 cargadores, me parece, ¿no? Con lo cual, pues es un tema dificilísimo, ¿no? Y a partir de empezar a trabajar sobre la violencia, que era el origen, mi origen vital incluso, porque había vuelto a vivir, era otra etapa de mi vida distinta, lo primero que me encuentro es con la compasión, ¿no? He tenido la suerte de trabajar mucho, de leer mucho para empezar, y de leer mucho en torno a los temas pues, que están vinculados con la violencia. Y he trabajado mucho a Reyes Mate. Reyes Mate es un filósofo apasionante, una persona genial, y un filósofo apasionante porque es el que ha descubierto, o el que está en el camino de crear lo que significa la ética compasiva, ¿no? Y la ética compasiva tiene que ver con la compasión, naturalmente, ¿no? Y en ese camino enrollé la violencia con la compasión, con todos los problemas que eso tiene, ¿no? Porque la compasión inicialmente tiene muy mal discurso público, ¿no? Parece que la compasión es un
un sentimiento, qué sé yo, friki, ¿no? De encontrarte con otra persona que no está en igualdad de condiciones contigo, sino que es un pobre, que es un agente sin hogar, que es un revolucionario, que es lo que sea, ¿no? Pero eso es importante, la visión que tú tienes en principio Y desde ahí, desde el encuentro con la compasión, que me lleva a escribir todo un capítulo de este libro, llegué a la necesidad de considerar que los asesinos de Atocha tenían unos derechos y tienen unos derechos. Estamos en un Estado social y democrático de derecho y, por lo tanto, tienen esos derechos y, por lo tanto, tendrían derecho a una segunda oportunidad y a reconocer que siempre que reconociesen, en fin, yo no les iba a pedir nunca que lo reconociesen, pero de alguna forma mi actitud cambiaría en función de que ellos reconozcan las cosas que pasaron, ¿no? Y reconozcan de buena manera y no me busquen para matarme, ¿no? Sino que me busquen para hablar. Entonces, bueno, pues ese es el proceso, ¿no? Ahí estoy. Yo cada vez que hablo de Atocha termino mi intervención, antes en más monólogos. Ahora agradezco mucho la actitud de María, como de tantas otras personas cercanas a mí, que han visto que el camino del diálogo es mucho más consistente, ¿no? Y mucho más eficaz que no estar durante media hora hablando, aunque llevo más de media hora hablando con vosotros, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, termino siempre repitiendo los nombres y apellidos de mis ocho compañeros, los 5 que murieron y los 3 que han muerto después, con una coletilla final que decía: hay que decir sus nombres así despaciosamente porque diciéndolos cobra sentido la historia y pone en armonía en el universo, ¿no? Esto es algo que le corresponde a Miguel Saravia, que murió riojano, de aquí cerca, y que murió hace unos años, ¿no? Era el más mayor de nosotros, ¿no? Tenía más de 15 años más que yo. Ahora tendría cerca de los 90, ¿no? Y me planteé en una presentación de mi libro en Madrid, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde estuvo Reyes Mate presente, estuvimos hablando y por fin empecé a trabajar ese esfuerzo por poner a los victimarios en el sitio que le corresponde, que es junto a los muertos, ¿no? Y entonces me despedí de todos diciendo... No recordé los nombres y apellidos de todos porque no estaba dispuesto por ahora a decir los nombres y apellidos de los asesinos, pero sí dije: ellos y los asesinos de Atocha forman la realidad de este atentado, y luego las palabras finales sí las podía decir igual, ¿no? Hablo de ellos y les recuerdo a todos despaciosamente porque recordándoles cobra sentido la historia más plenamente que antes y ponen armonía en el universo. La verdad es que yo no he recibido todavía ninguna crítica de mis compañeros de Madrid, ¿no? Entre otras cosas porque casi todos son mayores de 80 años ya, ¿no? Estamos ya en el capítulo semifinal de nuestra historia. Alguna vez sí, hace algún año, oye, eso de que tengas respeto a tus asesinos, ¿cómo van a tener respeto a unos? Bueno, es respeto en función de que tienen derecho a una segunda oportunidad y en función de eso, pues yo les respeto, ¿no? No puedo respetar que se hayan comido todos los años mariscos por recordar a Atocha, ¿no? Porque es recordar la muerte y eso es peor para ellos incluso, pero si es que el problema de la violencia llega al que la comete, que queda muy mal con él mismo. En fin, este es el camino que yo tracé por ahí y ahí estamos. Quizá podríamos abrir un turno de preguntas. Muy bien. Si alguien se anima. No sé si... Seguro que tenéis unas 1000 preguntas ahí, ¿no? ¿O no? Por ahí hay una. Lucía.
Gracias. Muchísimas gracias por compartir su experiencia con nosotros. Ha sido conmovedor y muy impresionante escucharle, la verdad. Agradecerle la sinceridad. Y por otro lado, quería preguntarle qué consejo da para... O sea, hay veces que a la gente le cuesta perdonar cosas mucho más insignificantes. ¿Qué consejo da usted para perdonar? Que hagas una llamada a tu corazón. Que hagas una llamada a tu corazón. Porque en tu corazón están todas las respuestas. Es el mismo corazón de los que quieres o no quieres perdonar, y ahí está la respuesta, ¿no? Tratando a los demás desde el corazón. A mí me parece fundamental. He estado una vez hace poco tiempo con los abogados de comisiones obreras en Madrid, un grupo de 50 o 60 abogados que se quedaron alucinados porque les dije el mejor camino para trabajar como abogados es trabajar desde el corazón, ¿no? Y se lo digo a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que eso es lo principal, ¿no? Hacerlo desde la humildad de que somos como ellos. Si tienes que perdonar a alguien, pues a lo mejor, en fin, lo podemos poner a distintas importancias, ¿no? La menor importancia, pues un enfado con tu hermano, ¿no? Pues también hay que hacerlo desde el corazón, ¿no? De darse cuenta de que, o con tu novia, o con tu chico, pues al final tienes que ponerle corazón a las cosas, ¿no? Volver al corazón, ¿no? Está en el libro y me parece que es una cosa muy importante, ¿no? Muchas gracias. Sí. Bueno, yo también le quería agradecer sus palabras. Me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que decía que era muy importante para usted guardar la realidad. Me preguntaba cómo quería que se recordara en las generaciones venideras, o bueno, en la nuestra, lo ocurrido la noche de Atocha. Pues fíjate, nunca lo he pensado a priori, ¿sabes? Yo he trabajado día a día desde el 25 de enero del 77, primero de baja y luego trabajando en la familia y trabajando. Quiero decir que a niveles públicos solo a partir del 10º aniversario empezamos a trabajar, ¿no? La constancia en mantener esa realidad, ¿no? La constancia en un país en donde se ha respetado muy poco la memoria, ¿no? Si no se ha respetado nada, sobre todo en los años anteriores, ¿no? La democracia. Y en algunos casos en los gobiernos de la democracia, ¿no? La memoria ha costado mucho reconocerla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque afectaba a lo mejor a la realidad que estamos construyendo entre todos, que es de cara al futuro, ¿no? Y fijaros encima lo que tenéis ahora entre manos los jóvenes, ¿no? Que resulta que han retrasado vuestro futuro, ¿no? No es así. Vuestro futuro sigue siendo igual, pero... Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? El vivir paso a paso, manifestación tras manifestación, exposición tras exposición, que me llamen de aquí, que me llamen de allá, que aquí a Pamplona he venido varias veces con Joseba, que estaba por ahí, y así a todos los sitios de España, ¿no? He vivido muchísimo en los institutos, en Madrid, en Salamanca, en Segovia. Bueno, podría seguir hablando de 15 o 20 localidades más en donde estaba hablando de Atocha, ¿no? Encontrándome con la gente joven, que por lo menos yo no he tenido la sensación de que se están estropeando mucho de cara a su compromiso político con la extrema derecha y todas estas cosas, ¿no? Pero en fin, he hecho todo ese esfuerzo personal que Juan Antonio ¿eres o no? José Ignacio. Vaya, ni una. Decía antes que era un poco impúdico, ¿no? Sí que es verdad, ¿no? Sacar a colación todos los sentimientos que tienes dentro es algo impúdico, ¿no? Puede ser, no, lo entiendo muy bien, lo que decía José Ignacio, ¿no? Pero hay que ir contra eso y hay que ser como eres. Yo siempre he sido así y lo más que puedo hacer es me he equivocado, como cuando era un enano, ¿sabes? ¿Hay otra pregunta por allí? Sí, vale. A ver, ¿se escucha? Sí, vale. Bueno, primero, muchas gracias por tus palabras. Y a mí... Uy, sí, hola. Vale. Lo primero, pues muchas gracias por tus palabras. Y
me ha llamado mucho la atención un detalle que has contado en el momento del atentado, cómo fuisteis dos a abrir la puerta y al final el que fue tu compañero, el que acabó abriendo, luego acabó más mal parado. Y entonces me llama mucho la atención qué se te pasa por la cabeza cuando esos pequeños detalles pues pueden significar la vida o la muerte, ¿no? O sea, ¿qué se te pasa por la cabeza? Joder, ¿culpabilidad? ¿Sabes? Esos son detalles que están dentro de todo el acontecimiento tan fuerte que viví, que al final no te causan toda la impresión que deberían causarte, ¿no? Porque entre otras cosas, yo no recuerdo ahora cómo quedó la cosa al final, ¿no? No recuerdo si... Yo creo que Luis Javier se quedó más cerca de ellas porque venía acompañando a uno de los asesinos, de los inmediatos asesinos, y yo en cambio me había quedado en mi sitio, ¿no? Que es más lejos en el arco que formábamos, ¿no? Pero nunca le he dado una importancia especial, ¿no? Le doy la importancia que tiene, pues eso, que así funcionó la cosa, pero nada más, ¿no? Como no le doy importancia al famoso bolígrafo que me quedó en el bolsillo y que según muchísima gente me salvó la vida, ¿no? Que yo siempre les digo lo mismo si consigo hacerlo, ¿no? Oye, que a mí no me salvó la vida el bolígrafo, que contribuyó a salvarme la vida. Pero es que no sabes, hasta los escultores, ha salido un escultor amigo que me ha pedido, por favor, el bolígrafo está en la Sierra de Gredos ahora mismo, pero que quiere sacar fotografías del bolígrafo, que quiere exponerlo en... Claro, porque piensa que es que... Y bueno, es verdad que es una circunstancia muy específica y muy tonta, ¿no? Esa misma mañana yo llevaba una camisa de estas escocesas, de cuadritos escocesas de esas, que tienen los bolsillos muy estrechos, con lo cual colgarte un bolígrafo es un poco absurdo porque se cae. Bueno, pues yo me coloqué el bolígrafo que me dejó Ángel Rodríguez Leal, en esa misma línea que tú dices, ¿no? Un detalle de que Ángel, y cuento en mi libro, y fue Ángel, el corazón de Ángel, el que paró las balas que iban dirigidas a mí, ¿no? No es el caso de la bala del bolígrafo, porque el bolígrafo que recuperé era un inoscromo además, si no hubiera sido... Si no, a lo mejor hubiera sido lo mismo, porque ya os digo, la bala rebotó en la pared y me dio lateralmente en el bolígrafo, con lo cual me hubiera hecho una herida, pero lateral nada más, ¿no? Y así fue, ¿no? Pero claro, los hechos de cara a la galería, como decimos, pues hace que la gente te diga, tu bolígrafo, por Dios, ¿qué es eso del bolígrafo, no? Son detalles que son como son. Te salvas la vida, ¿no? Yo reconozco que salvé la vida porque la salvé, ¿eh? Y ya está, y lo asumo y lo propago por todos los sitios, ¿no? Desde el corazón, además. Siempre esas son las claves de... Por allí hay otra pregunta. Tania. Bueno, en primer lugar, reiterar las gracias por compartir su testimonio. Sí. Y reiterar las gracias de mis compañeros por compartir su testimonio. Y, bueno, ha contado un poco cómo vivió el funeral de sus compañeros. Y yo le quería preguntar cómo vivió unos meses después las primeras secciones democráticas y si piensa que después de todo lo vivido el trabajo desde el antifranquismo mereció la pena. Bueno, gracias por tu pregunta. El funeral de Atocha a mí me dio mucha rabia no ir, la verdad. Lo pasé muy mal porque estaba fatal, pero yo hubiera ido con la pierna en cabestrillo, hecho polvo, pero hubiera ido porque para mí era fundamental, ¿no? Se me iban íntimos amigos míos, ¿no? Pero lo que tuve que aceptar. Tuve mucha bronca con mis padres porque yo entonces estaba casado, pero para evitar ir a mi casa por si acaso estaban persiguiéndonos, como así era, la prensa, entre otras cosas, nos llegó hasta prensa sueca Yo vivía en Cuatro Caminos en Madrid entonces y mi mujer me contaba que mi mujer, que luego se rompió aquello, que había visitado la prensa y todo aquello, ¿no? Entonces viví en casa de mis padres y de mis suegros, ¿no? Y entonces, durante tiempos distintos y en momentos distintos, ¿no?
tuve una bronca con mis padres porque no me dejaban salir. Oye, pues acompañarme a alguien y voy. No. Pero claro, era un dato clave, ¿no? Que además luego lo repetí cuando al año de cumplirse el atentado de Atocha, en el Colegio de Abogados de Madrid se inauguró una placa en recuerdo de los abogados asesinados, ¿no? Como algún año después se hace en la fachada del despacho de Atocha 55, ¿no? Donde fue el atentado. Y al año yo quería haber ido también y tampoco me dejaron, ¿no? Y eso que había pasado ya un año entero, ¿no? Pero me dijeron que no. Claro, la situación de seguridad era muy parca, ¿no? Muy corta y no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Como cuando el entierro de mis compañeros, ¿no? Pues había unas condiciones de seguridad muy escasas. Nadie podía asegurar, ni el ministro de Justicia, Martín Villa, de extraña memoria, no podía garantizar nada la seguridad, ¿no? Que brotasen nuevos asuntos de violencia por medio, ¿no? El 15J, el 15 de junio del 77, me decías, pues fíjate, yo estaba cagado de miedo. Así de claro os lo digo. Y unos días antes me fui a París votamos por correo, un compañero mío y yo, con el que viví, que es un catedrático hoy de Derecho del Trabajo, Ricardo Escudero, y nos fuimos a París, porque la tensión que yo vivía era tremenda, ¿no? Porque al fin y al cabo, siguiendo estos acontecimientos desde enero a junio, te das cuenta de que esto era el camino a la libertad, ¿no? Y a la democracia, ¿no? Y tuvimos que pasar por la muerte, por mucha muerte, ¿no? Que os voy a contar a vosotros en el País Vasco, en Navarra, que parece que es el adelantado del País Vasco, ¿no? Más allá de que sea País Vasco o no. Cada vez que me mira como diciendo, a ver qué dice este de Euskadi, pero algo así, ¿no? Para mí Navarra siempre ha sido el adelantado del País Vasco, ¿no? El que puede pensar las cosas desde el País Vasco, pero sin la acritud, sin la tensión, no sé, igual me equivoco, ¿no? Pero el caso es que no fui y no tuve más remedio que aceptarlo, ¿no? El 15J y irme fuera y esperar a que pasase lo que tuvo que pasar, que ganó UCD, y que el partido salió fatal, muy mal parado, como era de esperar, porque era muy complicado que la ciudadanía tuviese las... Vamos, seguro que tuvo las ideas muy claras, todo el mundo que votó. Pero vamos, se equivocaron no votando el PC, claro. Es una tontería. Y en tercer lugar, siempre me he preguntado, ¿mereció la pena todo lo que pasamos por esto? Y reconozco que a medida que pasa el tiempo se me pone más costra en las heridas, ¿no? Y en los ojos, porque las cosas están tan mal que como no peguemos un volantazo, pues va a ir a peor, como está yendo a peor en todo el mundo. Ya no es solo España y Europa, sino es el mundo, ¿no? Eligiendo a líderes como Trump, ¿no? Que es un payaso, o sea, es que es así, o sea, cada vez que le ves es que te quedas anonadado de que le hayan votado cientos de millones de americanos, ¿no? O sea, y así muchas otras cosas, ¿no? Con lo cual, pero a pesar de todo eso, yo, si volviese a nacer, haría lo mismo que hice en el 77, sin dudarlo, nada. Claro, tengo una ventaja y que es que no voy a volver a nacer. Pero vamos, es verdad, ¿no? Si me apuráis, para mí no fue un camino equivocado, sino el camino que tenía que hacer junto a mis compañeros, los primeros y los que luego conocí en el despacho de Atocha, murieran o no murieran, ¿no? Y ahí estamos. Alejandro, creo que no sé si lo tendríamos que dejar aquí. ¿Una pregunta más? Sí. Vale. Sí, Alejandro, al oírte hablar de perdón, de compasión, de reconciliación, me recuerda mucho al caso de Maisabel, que ha estado aquí también un par de veces, y ella cuenta cómo se encontró con ese muro de incomprensión, incluso de rechazo de otras víctimas hacia su actitud.
te quiero preguntar si tú has encontrado ese muro de incomprensión y cómo lo vives. Sí que hay una cierta incomprensión, sí. Sobre todo, pues, ¿qué os queréis que os diga? En el WhatsApp de la Fundación Abogados de Atocha tenemos 2 WhatsApp, uno para contar lo que nos apetezca contar y otro para las cosas oficiales de la Fundación. Y yo que me han dicho siempre que abra un WhatsApp, que abra bueno, todas estas cosas de la Redes sociales. yo no me apaño con ello, ¿no? Pero la verdad es que sí que me he encontrado con una cierta incomprensión, ¿no? A estas alturas todavía hay problemas en la Fundación y se achacan a problemas de las personas, de que somos muy raros, de que estamos cambiando mucho, estamos haciendo las cosas peor que antes y a mí me parece una exageración, ¿no? Yo creo que, tal y como os he contado, no creo que haya nadie que, bueno, no sé, a lo mejor hay alguien que ha dicho que exagerado soy o que cómo me paso, ¿no? En muchas cosas, pero procuro hacer las cosas bien pensadas, ¿no? Y pensándolas mucho, pero sí que es verdad que no puedo decir que haya un muro de no entendimiento, que no lo hay, porque con las personas que son más críticas conmigo puedo hablar lo que haga falta en cualquier momento. Es la pega de que toda esta gente de la Fundación Abogados de Atocha vive en Madrid y yo vivo en Córdoba, como sabéis, ¿no? Con lo cual, pues me es más complicado, ¿no? Es más normal que yo sea el presidente de la Fundación Abogados de Atocha como florero que otra cosa, ¿no? Porque estoy aquí, estoy en Córdoba, no tengo el muro, pero lo siento, ¿no? Y además me hace pensar, ¿no? Y darle vueltas a las cosas, ¿no? Se han quedado preguntas pendientes, pero tendremos ahora ocasión de resolverlas cara a cara. Te quería dar las gracias por todo lo que nos has contado. Yo creo que la próxima vez que los presentes vayamos a Madrid, pasemos por la Plaza Antón Martín, veamos la escultura de Juan Genovés, nos acordaremos. Gracias.